Y a propósito del Tribunal Supremo Electoral, el día de ayer, sorpresivamente en horas de la noche, daban a conocer ya de la resolución 645/2018, que habilita el binomio Evo Morales-Álvaro García Linera. Esto ha generado diferentes repercusiones, tomando en cuenta que se acerca a la sede de gobierno una movilización y también vigilias en diferentes sectores. La CONALCAM, por su parte, ha señalado que también se declara en emergencia. Hoy estoy con dos invitados especiales, el diputado Julio Huaraya, del Movimiento al Socialismo, y el senador Edwin Rodríguez, de Demócratas, a quienes les damos la cordial bienvenida. Buenos días a ambos, bienvenidos. Hoy para debatir, para compartir con la población, por favor, sobre este tema. ¿Provocó sorpresa esta determinación, esta resolución? Inicio con usted, senador Rodríguez, por favor. Yo creo que sí, Vania, muy buenos días a toda la población boliviana que nos mira. No solo sorpresa, yo creo que provocó absolutamente toda una decepción, porque un Tribunal Supremo Electoral, que es el custodio, que es el órgano oficial quien determinó los resultados de un referéndum, pero además que es el llamado a hacer cumplir esos resultados. Es el custodio, el que tiene que cuidar nuestro voto, el que tiene que obligar a los bolivianos al cumplimiento inmediato y obligatorio de cualquier resultado electoral, por supuesto del referéndum del 21 de febrero. Pero además el Tribunal Supremo Electoral, siendo la representación de este órgano, se tiene que someter a la Constitución Política del Estado, a la ley del régimen electoral y por supuesto a los reglamentos, recién, en ese orden. ¿Y qué dice el artículo 234, Vania? Habla de cuáles son las prohibiciones que tiene uno para ejercer una función pública, obviamente para que pueda ser candidato. Más allá de contar con la nacionalidad boliviana, ser mayor, etcétera, ser mayor de edad, no tener pliego de cargo y otras que seguramente han presentado, en el numeral 5 está claro y conciso, dice no estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición e incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado. Es decir, ¿no es legal esta habilitación? ¿Qué dice el artículo 168 de la Constitución? Dice que no puede repostularse una vez más. Por tanto, el Tribunal Supremo Electoral debió establecer este parámetro del 234 en su artículo, en su numeral 5, que además está contemplado en la ley de organizaciones políticas recientemente aprobada, que también tiene que tomar en cuenta este tema. Entonces, al parecer, además acá no dice, excepto que se pueda reemplazar con un fallo de un tribunal constitucional, no, eso no dice. Entonces acá el Tribunal Supremo Electoral se ha sometido al gobierno, el Tribunal Supremo Electoral ha olvidado su tarea de estar al lado del pueblo, a las leyes, y ha decidido estar bajo, bajo el capricho y el favorecimiento de un partido político y una persona. Diputado Huaraya, no todos estuvieron de acuerdo, no todos los vocales. Hubo dos disidentes, Antonio Costas y Dunia Sandoval. Ahora, ¿es legal o no esta habilitación y por qué? Bueno, primero hay que indicar a la población boliviana de que en el referéndum del 21 de febrero, ¿no?, se ha propuesto modificar la Constitución, ¿no? Pero el pueblo boliviano sabe que no se ha modificado, no hemos modificado la Constitución política. Posteriormente, asambleístas del oficialismo, tanto de la oposición, se ha presentado una acción de inconstitucionalidad abstracta al Tribunal Constitucional, ¿no? Esto queriendo hacer prevalecer los derechos políticos de un ciudadano. Y por ello se emite una resolución por parte del Tribunal Constitucional, ¿no?, indicando de que sí es posible la habilitación a la candidatura del presidente Evo Morales. Y por ello, ¿no?, como es una sentencia constitucional, ¿no?, y es de estricto cumplimiento, ¿no?, y es lo que ha realizado el día de ayer, ¿no?, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el voto del ciudadano? Tomando en cuenta de que el referéndum era vinculante, de cumplimiento obligatorio. Es decir, el fallo está por encima de la decisión del pueblo. Bueno, el Tribunal Constitucional es una instancia que verifica, ¿no?, si existe inconstitucionalidad, ¿no?, en la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, bueno, todas las instancias de los órganos del país, ¿no?, tienen la obligación de acatar una resolución del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, pues, es un tema que no se la puede discutir.
ninguna instancia del Estado. ¿Cómo responde, senador Rodríguez? El artículo 7 de la Constitución Política del Estado establece que la soberanía reside en el pueblo. O sea, no hay mayor autoridad que el pueblo boliviano o de cualquier estado, que el voto de la ciudadanía. Un tribunal constitucional, en teoría, también es electo por el pueblo. Entonces, no puede revocar la decisión de sus mandantes. Un Tribunal Supremo Electoral no reside en 6 personas la soberanía del pueblo. Entonces, ahí ha habido un exceso del manejo político, del manejo abusivo del movimiento al socialismo en generar un fallo, ¿no? En presionar un fallo, así como están presionando al Tribunal Supremo Electoral. Producto de ello han renunciado 2, parece que 2 más se van a ir porque no les ha gustado la disidencia, o esa disidencia habrá sido a propósito para decir no todos estamos de acuerdo. En fin, ya no confiamos tanto en estos elementos. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo Electoral, tanto el Tribunal Constitucional y todos los tribunales los eligen los masistas. Los eligen con sus 2/3, y usted sabe que la Asamblea Legislativa ya ni siquiera tiene autonomía e independencia, sino que obedecen a una línea, obedecen a una orden. La Asamblea Legislativa ya no es el órgano donde se producen, se generan y se determinan leyes, sino hoy en día se ha convertido simplemente en un órgano de legalización de los caprichos de una persona. Por tanto, está claro quién ha sido el que ha ordenado quiénes sean los vocales, quiénes los tribunales, cuáles leyes aprobar, y por supuesto que bajo esa circunstancia un tribunal constitucional no puede estar jamás por encima de la soberanía del pueblo, y por eso decimos que ha cambiado los resultados. Ahora, la oposición ha calificado esta determinación como un golpe de muerte a la democracia. ¿Cómo responde el movimiento al socialismo a estas determinaciones o a estas revelaciones que hace la oposición? Bueno, el pueblo boliviano conoce muy bien de que la oposición tiene una tarea, tiene un propósito, ¿no? Siempre en estos procesos de selección para autoridades, para distintas autoridades del órgano judicial, del Tribunal Electoral o Defensoría del Pueblo, siempre han tenido un propósito de deslegitimizar. Nunca ellos han estado de acuerdo. Si yo me acuerdo, ¿no? Y los medios de comunicación ahí están seguramente en los archivos, ¿no? La oposición siempre ha manifestado de cuando fueron electos los vocales del Tribunal Electoral, ¿no? Eran masistas. Pero cuando ya un vocal, digamos, va poniendo una posición fuera de lo que establece su normativa, ¿no? Y tal vez asume una posición personal, ¿ya? En ese entonces, ¿no? La oposición indica que no, que hay que defender la democracia, que que el otro, ¿no? O sea, prácticamente, ¿no? La oposición siempre ha tratado de deslegitimizar, ¿no? A las autoridades que se ha elegido, pero en este caso, ¿no? Es atribución constitucional de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Fortalecer, por ejemplo, en este caso, las denuncias de estos 2 vocales que se han presentado en el Tribunal Electoral, y es por ellos, mediante la Constitución, la Asamblea elige, ¿no? Y, por ejemplo, ha habido un proceso de selección, y el día de ayer la Asamblea Legislativa ha elegido al vocal titular y a los suplentes. Senador Rodríguez, usted como candidato también a la vicepresidencia en estas elecciones primarias, se ha hablado de una división, una fractura dentro de lo que es la oposición, y de una oposición improvisada cuando se ha hecho la presentación a los binomios. ¿Qué opina usted al respecto de este tema? ¿Está dividida o no la oposición? Miren, los partidos políticos nacen para competir, no precisamente para unirse, y pues para lograr un solo bloque, que además somos los demócratas quienes hicimos todos los esfuerzos. Recordará usted, Vania, que hemos sido los últimos en presentar una candidatura, y hemos sido los primeros en rechazar esta ley, los reglamentos, impugnar la pretendida candidatura de Evo Morales, no de ahora, de hace un año. Venimos luchando hace 13 años, nunca hemos estado de vacación como otros. Entonces, obviamente, estos esfuerzos que hemos intentado hacer de unir ha sido difícil porque pues hay alguna... Fue difícil porque se fue Samuel Doria Medina. De entrada, porque fueron además varias conversaciones que tuvimos, Vania, no solamente con Samuel. Claro. Samuel fue de repente el único que en primera instancia aceptó entrar en una alianza sin condicionar su candidatura. Él aceptó poder ir a terciar en unas primarias, y si ganaba en las primarias podía ser candidato. Pero los demás
siempre quisieron imponer su candidatura, así que yo creo que es difícil una unidad de la oposición bajo estos intereses. En todo caso, el pueblo pide una cosa, pide renovación, el pueblo pide que haya una nueva generación y eso es lo que hemos tratado de darle en esta Alianza Bolivia Dice No. Ahora, diputado, ayer el vicepresidente ha señalado que el movimiento al socialismo va a derrotar a la oposición, incluso ha hablado de un porcentaje. Sin embargo, ustedes, ¿cuál creen que es la debilidad del oficialismo en cuanto se refiere a votantes, principalmente? Bueno, sabemos muy bien que no siempre nos han acompañado las estadísticas, como algunas empresas privadas muestran, de que quién tiene más apoyo, quién tiene menos apoyo. Como en el caso del referéndum. Bueno, ¿no? Sí. Siempre hay esas estimaciones, muchas veces manipuladas, ¿no? Como que cuando nos acordamos, cuando el presidente Evo Morales por primera vez participa en las elecciones nacionales, ¿no? Hacían de ganador a otros partidos políticos, ¿no? Pero yo creo que en este caso, el movimiento al socialismo no es un partido político común, ¿no? Tiene una estructura en base a los movimientos sociales en el país, organizaciones estructuradas socialmente en todos los rincones de nuestro país, ¿no? Pero hace rato, por ejemplo, el senador mencionaba, ¿no? Porque en una oposición, ¿no? Minoría, qué sé yo, en la Asamblea Legislativa, ¿no? Hoy por hoy, no ha podido mostrar esa unidad al país, no le ha podido mostrar una propuesta clara al pueblo boliviano de qué tipo de Estado quiere presentar un programa nacional de gobierno, y no lo tiene, y no tiene un candidato, tienen varios candidatos, ¿no? Esa es la gran diferencia frente al movimiento al socialismo, frente al liderazgo del presidente Evo Morales, ¿no? Y creo que de manera conjunta a los movimientos sociales, pues no están las estimaciones, ¿no? Por ejemplo, 2/3 que somos, no es un capricho del movimiento al socialismo que somos en la Asamblea Legislativa, es la voluntad del pueblo, ¿no? Y es por ello esperamos que se repita en estas elecciones y el pueblo boliviano, el soberano, elegirá de manera democrática, de manera secreta en las urnas para elegir al futuro gobernante de nuestro país. Muy bien, yo les agradezco a ambos por estar presentes en nuestro medio de comunicación, hacer un debate que sea algo sano, algo saludable para la población, también para que pueda comprender estos temas de los que hoy estamos hablando y que marcan agenda sin duda alguna. Pero un factor fundamental también es que el día de ayer se ha generado bastante tensión con las movilizaciones, las reacciones de la población que no estaba de acuerdo con esta resolución. Y creo que lo fundamental es llamar a la calma también a la población y evitar los enfrentamientos si es que estos se vieran a dar. Gracias a ambos por haber venido a nuestro medio de comunicación una vez más. Tenemos mucho más en el día.